Perfecto, ya empezamos a grabar. Entonces, de nuevo, buenas noches para todos. Qué bueno otra vez compartir con ustedes en este día, lunes, que sé que para algunos puede ser lunes de descanso, como para otros puede ser lunes de más cansancio, porque llegaron de viaje, de paseo y están preocupados pues para empezar labores en el día de mañana. Pero todo esto lo vamos a ofrecer al Señor. Entonces les invito a que iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pidámosle al Señor la gracia de su Santo Espíritu para que pueda mover y conmover nuestros corazones, para que asistidos con la gracia de su amor, nos regale la gracia de poder comprender y entender cada una de sus enseñanzas, que el tema del día de hoy pueda también arrojar en nosotros ciertos compromisos que nos hagan también reflexionar, confrontarnos y orar. Digámosle al Señor que tenga piedad y misericordia de nosotros y a la Santísima Virgen María. Pidámosle también que nos asista. Y ella, como buena madre, le pedimos que intercede por nosotros, diciendo todos juntos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que el Señor nos asista en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, a ver quién me dice qué sección estamos desarrollando. Si es la primera, la segunda, la quinta, la décima. A ver, la cuarta, muy bien. La cuarta sección. Entonces hoy vamos a hablar sobre las actitudes y los compromisos de lo que significa ser de verdad un verdadero discípulo, ¿ya? Sabemos que en la vida o en el lenguaje bíblico existen dos cosas, lo que es un discípulo y lo que es un apóstol, ¿ya? ¿Conocemos las diferencias de cada uno de ellos o no? No, Leo por acá. No, padre. No, Bien. padre, yo tampoco. Bien, ser discípulo y ser apóstol es algo muy distinto, ¿listo? A ver, el discípulo es todo el que le dice sí al Señor. Incluso dentro de nuestro lenguaje castellano podríamos jugar con esa palabra. ¿Qué es el discípulo? El que dice sí, el que dice sí. ¿A quién? Al pueblo. Y en el pueblo manifiesta y encuentra la misericordia de Dios. Esto no lo van a encontrar pues dentro de una definición teológica como tal, lo que les acabo de decir, sino que les estoy diciendo jugando con la palabra. Entonces, el discípulo es todo aquel que le dice sí al Señor. Ese es el discípulo. ¿Ya? Tú y yo somos discípulos del Señor. Ahora, ¿quién es un apóstol? El apóstol es el que está con el Señor y ha sido testigos de las gracias del amor de Dios. ¿Y cuáles han sido esos testigos? Ha escuchado su palabra, ha presenciado los milagros, ha sido testigo de la muerte y sobre todo de la resurrección, pero sobre todo ha sido enviado a proclamar la buena nueva. Esos son los apóstoles. Por eso nos damos cuenta cómo Pablo, él se autodomina un apóstol de Cristo. Podríamos decir que podría ser el apóstol número 14. Ya sabemos que fueron 12 apóstoles, uno se quitó la vida, fue reemplazado por otro, pero luego llega otro, que es el apóstol Pablo, y él mismo se denomina que es el apóstol. ¿Por qué? Porque ha sido testigo no de la manera presencial de Cristo como fueron los otros, sino también de poderlo ver y sentir y experimentar lo que el Señor le había mandado. Entonces vamos a ir como descubriendo. Si nos damos cuenta, no fueron 12 apóstoles. ¿Cuántos fueron? Escribimos o abrimos el micrófono a ver. 11, ¿Cuántos? No, 13. no. Patricia, tampoco. Fueron 15. Fueron 15 apóstoles. ¿Y sabe cuál fue la número 15? María Magdalena. María Magdalena fue también, por eso el Papa Francisco la llama la apóstol de los apóstoles también. ¿Listo? Porque ella también está y ha sido testiga de la resurrección.
Listo. Entonces, eso, mire, vamos para poder ir como entendiendo el tema del día de hoy, que son las actitudes y los compromisos, y que los vamos a ir descubriendo poco a poco con, con lo que estamos llevando. Listo. Entonces, vamos a empezar a descubrir qué es una actitud. A ver, una actitud es todo aquello que nace del corazón. Las actitudes son aquellas que nacen del corazón, pero necesitan tres elementos claves. No se les olvide eso. Entonces, primero, la actitud nace del corazón y necesita de tres elementos claves. ¿Cuáles son esos elementos claves? El pensar, el sentir y el hacer. Pensar, sentir y hacer. Y cuando miramos cada una de esas actitudes o de esos elementos que se integran dentro de la vida del hombre, nos llevan también a tener unas ciertas respuestas o comportamiento frente a cada uno de esos elementos del pensar, del sentir y el hacer. ¿Cómo así, padre? Sí, sencillo. Cuando estamos hablando del pensar, estamos hablando de todo aquello que creemos. ¿Sí? Es el pensamiento de lo que creemos. Por eso el verdadero discípulo y el verdadero misionero tiene que tener algo que ya les he repetido muchísimo y que está incluso dentro de mi propia filosofía de vida, es meter dos palabras, la pasión y la convicción. Entonces, ese pensamiento que me lleva a la creencia, me tiene que llevar no a una creencia de momentico, sino a una creencia que me comprometa como tal, que comprometa todo mi ser, como es la oración del Shema. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas y con toda tu mente y con todo tu ser. Listo. Entonces, mire que ese pensar nos lleva a involucrar todo. Eso es porque Dios es demasiadamente exigente. A Dios no le gustan las migajas. Lo malo es que tú y yo lo hemos convertido en el Dios mendigo y le damos las migajas de nuestro tiempo y de nuestro trabajo y de nuestras familias. Listo. Queremos lo mejor para nosotros, pero a Dios le damos lo que nos sobra, aunque digamos que Dios es el ser supremo y al que más amamos. Y lo mismo pasa con la Virgen María. Podemos decir que amamos a la Virgen María y suena muy lindo y muchos nos podrán creer, pero en el fondo, si hacemos un examen, una introspección, si es verdad, aquellas cosas que yo estoy diciendo que yo de verdaderamente amo, me toca decir, hey, de verdad, yo no los estoy amando, los estoy queriendo, aún estoy enamorado de ellos. Y el discípulo es aquel hombre y aquella mujer que es capaz de amar. Y amar, como diría Madre Teresa de Calcuta, hay que amar hasta que duela. Y si no duele, no es amor. Y el amor nos tiene que llevar, igual cuando tocamos el pecho o tocamos el vientre, que ya lo explicábamos, decimos, amar con todo, ¿sí? Con todo. Ese amor de entrañas que nos lleva a entregar nuestra vida para dar vida, como lo hace pues una madre. ¿Listo? Entonces, cuando estamos hablando del verdadero sentido de la humildad, que es la actitud del cristiano, nos tenemos que llevar a reconocer también este término que a veces lo estamos malinterpretando, porque a veces pensamos que la humildad es sinónimo de bobera, que la humildad es sinónimo de agachar siempre la cabeza, que humildad es dejarnos pisotear. No, eso no es humildad. Humildad es reconocer la grandeza que Dios ha puesto dentro de mi vida y que mi pecado y mi soberbia a veces no logra comprender. Entonces, cuando Dios me ha dado todo, humildad es decirle al Señor, Señor, ayúdame a descubrir aquellas cosas que aún no he visto dentro de mi vida. Eso es el verdadero sentido de la humildad. Por eso, la humildad trasciende el discurso, porque podemos hablar muy lindo de Dios. Podemos hacer llorar muchísima gente. Podemos ir a hacer el rosario más lindo, más meditativo, más contemplativo y la gente, perdónenme que sea tan frentero, y la gente se puede comer el cuento de verdad. Pero cuando quizás ha pasado algo muy diferente dentro de nuestra vida, lo que hemos hecho no ha sido para que la persona conozca, se enamore de Dios y se comprometa con Dios, sino simplemente para que reconozca nuestra labor y lo que nosotros hicimos. Por eso muchas veces el diablito por ahí nos mete algo en la cabeza, que si yo no lo hago, nadie lo va a hacer bien como yo lo hago. Entonces, por eso es que uno a veces dice, es que me toca asumir a mí, porque si yo no lo hago, padre, nadie lo va a hacer. Y ese no es un sentido de la humildad. ¿Por qué? Porque tienes tanta confianza en ti, tienes demasiada confianza en ti, que no te está dando tiempo para tener confianza en los demás.
Ojo, con lo que acabo de decir, tampoco estoy diciendo que la humildad es pensar exclusivamente en los demás. No. Humildad es reconocer quién soy yo. Recuerde qué dice el mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos amores tendrían que reinar dentro de nuestro corazón? Amarás al Señor tu Dios, al prójimo como a ti mismo. Y entonces el man dice, y sobre todas las cosas, es decir, que nuestro corazón tendría que tener cuatro espacios, un espacio muy grande para Dios, un espacio muy grande también para los demás, un espacio también para las cosas y para la creación, y ahora un espacio para conmigo. Porque si yo no soy capaz de amarme, yo no puedo darle al otro lo que yo no tengo. Es decir, yo puedo darle emociones a los demás, puedo generar sentimentalismos en los demás, cuando de verdad yo no me estoy amando. Entonces, una actitud del discípulo, sí, del discípulo de Cristo, es reconocer sus miedos, pero sobre todo es reconocer la gracia que el Señor les ha dado a cada uno de ustedes. Yo me estoy mirando en el video y me da risa porque las alas del ángel se parecen como los cachos míos. ¿Sí están viendo? Sí, Miren ahí. padre. Ah, bueno, pues no crean que es un mensaje subliminal. Es el angelito que está allá. Bueno, vamos entonces a seguir mirando como algo muy bonito acerca del sentido de la humildad. Mire, la humildad, con esto yo creo que me lo van a entender y voy a dejar un espacito para que ustedes me digan si lo comprenden, no lo comprenden o ahondamos más. La humildad es el fruto visible de la fe. Es decir, cuando yo veo tu humildad, puedo mirar la profundidad de tu fe. Eso es. La humildad es el fruto visible de la fe. Por tal motivo se refleja, se nota, se aprende y se transforma. Ahí los escucho, pues a ver, no sé si hay un moderador, moderadora que nos ayude. Santo retiro. O sea, padre, que la humildad está como enfocada en las acciones que nosotros hagamos de fe en cada momento. Sí, es decir, la humildad es el resultado de la fe que tú tienes. Y ahorita lo vamos a comprobar con San Pablo, que San Pablo dice, eh, cuando habla de la fe y de las obras, muéstrame tus obras y yo me daré cuenta cuánta fe tienes en él. La fe no puede ser simplemente un mero creer, sino una donación completa en el haberle creído al Señor. ¿Listo? En el haber aprendido al Señor. Por ahí alguien me había dicho de un ejemplo. El ejemplo es el siguiente. Orémosle a la Santísima Virgen María para que le conceda a todos los pobres el bienestar, les dé la oportunidad de sentirse amados. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es el verdadero sentido de la humildad? Cuando aquello que he dicho tan bonito y tan conmovedor, yo también lo estoy haciendo. Es decir, yo no le puedo decir a la Virgen que aparezcan personas que ayuden cuando yo no estoy ayudando. La fe me lleva a reconocer que Dios, a pesar de mis fragilidades, me está utilizando a mí. ¿Para qué? Para poder llevar su mensaje. Pues la humildad es eso, no es decir, ay, es que porque tengo títulos, porque soy muy santo, porque orino ya agua bendita, ya el Señor me llamó a mí, a nadie más. No, el Señor te llama a ti, me llama a mí, instrumentos frágiles para que seamos también instrumentos de gracia. Si nosotros somos como el tubo, ¿sí? Somos como ese tubo donde la gracia de Dios puede llegar a cada una de las personas. Ese es el ejemplo, pues, que les pongo a cada uno de ustedes. No sé si me lo comprendieron o, o colocamos otra actitud.
Padre, por Bien, parte comprendido, Padre, no sé. bien, listo. Bueno, padre, ¿y cómo hago yo para tener humildad? Entonces tengo que subir el cerro de Monserrate a pie o de rodillas, o como yo no estoy fuera del cerro de Monserrate, tengo que irme entonces al malecón de Barranquilla, al lado de la escultura de Shakira, colocar unos frijoles al piso, arrodillarme y colocarme dos ladrillos y decir, alabado sea el Señor. No. O flagelarme. No, eso no es humildad. ¿Ya? La humildad es la respuesta también de ese amor que tú tienes hacia Cristo que te lleva a ser otro Cristo. San Agustín de Hipona habla del otro Cristo. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿O qué debemos ser tú y qué debemos ser yo? Debemos ser otros Cristos. Y ahí es donde está el verdadero sentido de la humildad. Entonces, vamos teniendo cada una de esas cosas que el Señor nos está invitando pues a cada uno de nosotros. Vamos a mirar si tienen citas de la Biblia o ahí también por internet. Pueden buscar la cita bíblica de Lucas capítulo 6, versículo 45. Lucas 6, ¿sí? Lucas 6, 45. Listo. ¿Alguien lo encontró? Y si quiere otro o otra persona, puede buscar Filipenses 2:5. Leo, Listo. eh, Lucas 6:45. El hombre bueno dice cosas buenas, porque el bien está en su corazón. Y el hombre malo dice cosas malas, porque el mal está en su corazón. Pues de lo que abunda en su corazón, habla su boca. Ah, palabra Ahora, de Dios. te alabamos, Señor. Miren qué bonito es. Ahora, esta cita bíblica también nos puede servir para realizar en el día de hoy un buen examen de conciencia antes de irnos a dormir, porque tal vez pudimos en el día decir cosas muy lindas, pero no iban en coherencia con lo que sentíamos en el corazón, ¿sí? Simplemente dijimos o pensamos o actuamos por quedar bien ante el mundo, pero no, porque de verdad estábamos considerando que estábamos dando una gracia para que otro conociera a Cristo. Eso dentro de la vida sacerdotal, pues ya testimonio personal y que lo escribo en el libro detrás de la sonrisa de un sacerdote. A veces no es que los sacerdotes seamos hipócritas y que tengamos que reprimir nuestros sentimientos, no, no es que los reprimamos, los dejamos como a un ladito para no cargar a la persona que viene también con otro problema. Aunque esa persona que viene con ese problema va a cargar mi vida, pero ya es donde me toca también buscar y reconocer que yo solo no puedo cargar. Y también me toca buscar ayuda en la oración y en otro hermano sacerdote o en una comunidad que me ama para decirle, ayúdeme, estoy mal. La humildad es eso. La humildad es también no solamente ir a llorar frente al Santísimo, que vale demasiado, sí, vale demasiado. Pero muchas personas tal vez vamos a llorar frente al Santísimo porque nos da pena que los demás conozcan nuestras lágrimas. Llorar frente al Santísimo es algo muy lindo, pero llorar frente a un hermano es algo mucho más hermoso. ¿Por qué? Porque el mismo Dios se manifiesta en el hermano para que nos seque las lágrimas, nos dé una palmadita en el hombro y le podamos escuchar que nos diga, ánimo, Dios está contigo, yo estoy contigo, o vamos a salir adelante. Entonces, el verdadero sentido de la humildad también me lleva a reconocer que tengo, que me hace falta y que creo que es imposible para mí conseguir. Ese es el verdadero sentido. Entonces, por eso cuando empezábamos esta charla, yo les decía de esos tres elementos, del pensar. ¿Qué vas a pensar? Hey, que vos sos instrumento de Dios y sos instrumento de gracia, ¿sí? Que Dios te ha escogido
Porque a veces decimos, ay, no, es que yo soy muy pecador, ay, es que me tengo esto, es que tengo lo otro. No, tienes esas cosas malas, pero sé humilde también para reconocer que tienes cosas buenas. A veces decimos simplemente las cosas malas para generar un victimismo y no un compromiso de conversión, ¿sí? No un compromiso de conversión. Es como el ejemplo de la señora que uno le dice, ¿quién quiere leer la cita bíblica? Y la señora por dentro, ay, yo quiero. ¿Y por qué no lo dice? Ay, es que me da pena. No, ¿por qué te va? Y si me equivoco, no importa, sea humilde. Primero piense que si te dio ese deseo es porque el Señor, a través del Espíritu Santo, te está dando esa moción para que puedas también compartir. Y tal vez tu voz va a ayudar más que la voz del intelectual o del que sabe leer muchísimo más. Uno a veces como sacerdote, y yo creo que les ha pasado en ocasiones, tenemos lectores y salen unos lectores que, válgame Dios, no han preparado nada y en la selva uno sufre, pero uno ya entiende el, el contexto, porque muchas de las personas no tienen, pues, digamos, esa capacidad, esas oportunidades académicas, entonces, como decimos vulgarmente, gaguean. Y al principio a mí me daba un dolor, por no decir rabia, pero poco a poco fui descubriendo. Y yo le decía, Señor, ¿para qué? Y empecé, no entendía nada de lo que leía. Y era porque yo ya estaba predispuesto. Pero cuando ya me dispuse, me daban cuenta que habían palabras que ellos no eran capaces de pronunciar y que no se entendían, pero habían palabras y frases nítidas. Y comprendí, en esa frase nítida, Dios me está hablando personalmente a mí, no en todo el texto, sino en una parte de ese texto. Ahí es donde está el verdadero sentido de la humildad. Ahora, ¿quién buscó Filipenses 2:5? Padre, Hija, procuren tener los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Me repite la primera palabrita. La primera palabrita. Procuren. Procure. Mire que Jesús no nos está imponiendo. Es Intentarlo. que ustedes tienen. No. Procuren. Esfuércense. Miren qué bonito eso. El procurar. Y aquí entre nos que no suene como chisme, ¿sí? Que yo sé que nos encanta el chisme. ¿Cuántas veces nosotros no procuramos, sino que imponemos? No procuramos, sino que imponemos. Y el procurar empieza por mí, no empieza por el otro. El sentido de la misión nos lleva incluso a veces a que los demás se conviertan. Y hablamos de la salvación de las almas. Pero la pregunta está, yo estoy procurando por lo menos salvar mi alma, por lo menos. Es que yo tengo que salvar mi alma. ¿Para qué? Para que el día que yo goce de la presencia amorosa del Señor, yo pueda ver también y ser testigo de las almas que procuré anunciarles el mensaje de la salvación. Esa traducción es muy bonita, del procurar, porque hay otras traducciones que tengan los mismos sentimientos de Cristo, pero no aquí el procurar. Ese me encanta. Listo. Tengan, procuren entre ustedes. ¿A quién les está diciendo esto el Señor hoy? ¿A la humanidad? No, a ustedes, a ustedes sí, a los que están aquí. El Señor no le está diciendo que procuren al que no vino, al que se quedó dormido, al que está enfermo. No, procuren ustedes. ¿Qué tienen que procurar?
que los otros puedan tener también la plena conciencia de ese mismo amor, los mismos sentimientos de Cristo. En psicología, si aquí hay algún psicólogo o psicóloga, nos puede ayudar. En psicología hablamos de dos cosas, de las emociones y de los sentimientos. Y decimos que una emoción tiene un periodo muy corto. Las emociones son pasajeras, pero son importantes. Y los sentimientos son aquellos que perduran dentro de nuestra vida. ¿Listo? Sentimientos de amor, sentimientos de rabia, sentimientos de rencor, sentimientos de venganza. El sentimiento es lo que me lleva de verdad a marcar mi corazón. Lo explico de otra forma. La emoción me inspira y el sentimiento me marca. Por eso dice, tengan entre ustedes, procuren entre ustedes tener los mismos sentimientos de Cristo. Padre, ¿y cómo? Sencillo. Papel y lápiz o prendan su chip de memoria. ¿Quieren tener los mismos sentimientos de Cristo? Pregúntense cuando tengan cualquier situación, ¿qué haría Cristo si estuviese en mi lugar? Padre, me llegó la moza de mi marido, estoy que la mato, es que dañó mi hogar. Cálmese y pregúntese, ¿qué haría Cristo si estuviese en mi lugar? Si usted considera que Cristo la machonea, mechonea, no hay ningún problema. Pero si usted cree que Cristo la va a coger como la samaritana, le va a hablar, la va a amar, hagas lo mismo con ella. Padre, tengo una enfermedad, me desahuciaron, o a mi familiar, ¿qué haría Cristo si estuviese en mi lugar? Entonces la humildad me lleva a reconocer que yo puedo ser la respuesta a ese interrogante. ¿Sí lo van viendo qué bonito? Vamos entonces ahorita a otra cita bíblica, igual en Filipenses 2, versículos 6 al 8. Padre, una Filipenses 2, pregunta. de eh, una, la, la emoción es más de un momento. sí, En cambio, el sentimiento permanece permanece. durante toda la vida. La Ajá, emoción permanece por un corto periodo de tiempo y luego se puede ir. Por ejemplo, la ira, sí. eh, los sentimientos de ira. Pero si yo, No, la ira es una emoción, la ira es una emoción, pero ¿sí? puede arrojar un sentimiento, un rencor. Ujú. Un rencor, sí, Ujú. sí. Una falta de perdón, un Exacto, resentimiento. exacto. Ujú. Ya es Ok, el sentimiento. Por eso mira la palabra y solamente, ¿qué es el resentimiento? Es algo que reperdura, que yo hago que se repita. sí, Ajá, ok. Gracias, muy Padre. bien, con gusto. Entonces, vamos, Filipenses 2, 6, 8. Leo, Padre, De una. el cual, teniendo la naturaleza gloriosa de Dios, no consideró como codiciable tesoro el mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y en su condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Qué bonito. De esa cita bíblica vamos a rescatar una sola palabra. Toda es importante, ¿sí? Y nos podríamos quedar una semana completa haciéndole el escrutinio o haciéndole la exégesis a esta cita, pero simplemente nos vamos a quedar en una.
el anonadar, el despojarme, el olvidarme, siendo Jesús, siendo Dios. Se olvidó de esa condición divina, de esa realeza. ¿Para qué? Para entregarse. Es una actitud de Cristo. Se despoja para hacerse servidor. Para analizar, examen de conciencia. ¿Qué te está pidiendo hoy el Señor? Que te despojes, que te anonades. ¿Qué te está pidiendo? Cada uno debe saber. Yo no puedo decir es que el Señor a Carolina le está pidiendo que se despoje. No. Señor, ¿qué me estás pidiendo que me despoje? Yo, yo, yo. Porque hay una actitud del cristiano farmacéuta y Dios no quiere cristianos farmacéutas. ¿Cuál es el cristiano farmacéuta? El que tiene el remedio para todo, pero no lo tiene para él. No sabemos la cita bíblica y cuando hay un problema la damos. Y cuando tenemos el problema no la meditamos o ya no la sabemos. Entonces este sentido del anonadamiento me tiene que llevar a despojarme. ¿Para qué? Para caer al suelo. Yo ahí los voy a dejar como pensativos. Ay, padre, no entendí. Sí, es que yo me despojo para quedar libre. Sí, pero te despojas para caer al suelo. Y les voy a poner un ejemplo clásico. En la Edad Media existían los caballeros, ¿sí? Que iban a la guerra. Y ellos sobre sí llevan armaduras pesadas. Su casco, su armadura, sus botas, su escudo, su lanza y tantas otras cosas más que eran demasiado peso. Ellos se bajaban de su caballo, pero cuando les quitaban la armadura, ellos caían, porque el peso les llevaba a afrontar una realidad, su fragilidad. Entonces, cuando yo empiezo a despojarme de esas falsas y vanas seguridades que el mundo y la sociedad me está dando, yo caigo al suelo. Muchos dirán, no, padre, al suelo no, me tengo que levantar, no, al suelo. ¿Y por qué al suelo? Para reconocer dos cosas, tu fragilidad y de dónde provienes, de la tierra. Y la segunda, reconocer que en esa caída estás alabando y reconociendo a Cristo. Perdón, ¿recuerdan a San Pablo? ¿De dónde fue que se cayó San Pablo? Del caballo. Bueno, muy bien. Resulta que les voy a dar a ustedes en estos momentos 20 millones de pesos. ¿Listo? 20, estoy hablando en serio. No los tengo, pero les voy a dar 20 millones de pesos. Muéstrenme en la Biblia donde dice que Pablo se cayó del caballo. De pronto dice, ¿hasta de qué color era el caballo? Denme ese versículo, por favor. Les estoy dando tiempo de buscar. Imagínense, por 20 millones de pesos. Yo sé que muchos de ustedes estaban respondiendo, diciendo al Señor, ay Señor, que me llegue esta platica para algo, mire, aprovechen.
Sara, muy bien. Entonces, para que nunca se les vaya a olvidar, vamos a buscar luego Hechos de los Apóstoles del capítulo 9 al versículo 13 al 4. Listo. Y ahí vamos a encontrar que en ninguna parte de la Biblia dice que San Pablo se cayó de un Ah, caballo. dice que cayó al suelo. Ajá. Eso es humildad, caer al suelo. Porque cuando se está hablando dentro de las Sagradas Escrituras, cada vez que ustedes escuchen ese término, cayó al suelo, significa que reconoció su pequeñez y reconoció la grandeza de Dios. Albert Einstein lo decía, el hombre solamente es grande cuando está de rodillas y mucho más grande va a estar cuando el hombre está postrado. Incluso la verdadera traducción no dice que cayó, ajá, lo derribó. Y dice que cayó rostro en tierra, que es una de las posiciones de orar, ¿ya? No sé ustedes de qué manera ora. Normalmente nos han enseñado de pie, sentados y arrodillados y acostados, pero también está la oración de poder postrarme yo, ¿sí? Poner el rostro en tierra, abrir mis brazos y decirle, Señor, aquí me tienes, me abandono. Pablo, cuando recibe y se da cuenta que esa luz que le ha inundado no es ni la luz de la vela ni un incendio, es Cristo. Es Cristo, por eso él reconoce la grandeza. Entonces, el discípulo tiene esa actitud dentro de su humildad de reconocer a Cristo. Y ese reconocimiento lo lleva a ser humilde. Y esa humildad lo lleva a tener un resultado, el servicio. ¿Qué me gano yo con tener un habladito de humildad? Hermanito, hermanita, Dios te bendiga. Alabados sean los dolores de Jesús y de su Santísima Madre al pie de la cruz. Suena muy lindo, pero ¿será que esa ternura en la oración también la tiene con el pobre? ¿O será que cuando ve a un pobre en el andén da la vuelta? O cuando vamos a la iglesia y vemos al pobre que está pidiendo, no les estoy diciendo que les den cosas materiales, no, no les den cosas materiales, denle algo mucho más valioso, el tiempo. Salúdelo, tóquelo, Dios te bendiga, ánimo, ya fuiste a misa, vamos a misa. Entonces ahí es donde se nos dice que ese caer nos tiene que llevar también a reconocer la grandeza del Señor. ¿Listo? Pregunta algo así. Padre, entonces, ¿de dónde salió el caballo? ¿Listo? ¿O no tienen esa pregunta? Uy, sí, padre. ¿Mm? En una parte yo leí que era de un caballo. Si tiene la oportunidad, tenemos hasta el final para que se gane esos 20 millones de pesos. Mira, dentro del, es decir, para explicarlas, bueno, la otra, espera acá. ¿Cuál fue el fruto que se comió Adán y Eva? Un Manzana. fruto, un Una fruto. manzana, sí. ¿Pero era roja o verde? Estaba No dice, podrida. no dice. Pues mis queridos hermanitos, tampoco existe la manzana en la Biblia. Fue una papaya. Dice un fruto. Fue una papaya, de verdad. Eva le dio papaya a Adán y por eso fue que pecaron. Comió del fruto prohibido. Exacto, de un fruto, más no se habla. Bueno, entonces, Padre, ¿por qué vienen esas simbologías dentro de nuestras enseñanzas? Es que siempre nos lo han enseñado. Incluso, No no sé fue si, nueva. hola, incluso no sé si ustedes tuvieron un librito
a mí no me tocó, sé que le tocó a mis papás, que era el libro de la historia de la salvación y tenía muñequitos. Y entonces dentro de ese libro de la salvación aparecía de verdad Pablo en el caballo y se caía. Y en muchos catecismos, ¿listo? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, el artista, inspirado por Dios para que la persona pudiese comprender, le agregó ciertos elementos que dentro de la cultura tenían su propio significado. Entonces, los artistas se imaginaron, ellos por lo menos leyeron la palabra de Dios y vieron y estudiaron la vida de Pablo, pero se dieron cuenta que el caballo y la mula era un símbolo de poder, ¿sí? Un símbolo de poder, el caballo y la mula dentro de la tradición. Por eso Jesús entra dentro de una mulita, él no entró dentro de un caballo, porque la mula significaba el símbolo de la paz. Si Jesús hubiera entrado en un caballo, hubiera mostrado su imponencia y la gente hubiese tenido miedo. ¿Por qué tuviera miedo? Porque va a entrar alguien que va a generar guerra. Entonces, cuando los reyes entraban a una ciudad, entraban en una mulita, en un burrico. Pero cuando iban con acción de guerra, a avisar que iba a una guerra, se montaban en el caballo, es decir, por la autoridad, por la prepotencia, por el valor que tenía cada uno de estos. Entonces, ese era un símbolo de poder. Entonces, Pablo sentía que tenía poder, ¿por qué? Por lo que él conocía, por todo el conocimiento, porque se sabía los libros que en esos momentos habían de las Sagradas Escrituras, se los sabía muy bien, y sabía las costumbres, y sabía las tradiciones que se manejaban. Entonces, esto que estamos viendo, vea, aquí vimos esta clase bíblica, son imaginarios populares. Un imaginario popular saliéndonos de la Biblia. ¿Cómo le enseñaban? Ya porque es que tristemente hoy no se enseña de esa forma, pero ¿cómo nos enseñaron a nosotros a no decir mentiras? ¿A través de qué? De una fábula. ¿De cuál? De Pinocho. De Pinocho. ¿Pinocho existió? No. ¿Pero qué nos dejaba? Una enseñanza, que cada vez que decíamos mentiras, nos estábamos afectando y haciendo daño a nuestro propio cuerpo y nos crecía la nariz. Yo como que dije muchas mentiras porque miren, soy medio narizón. Pero bueno, eso ya es cuestión genética, no se van a decir que tengo los genes de Pinocho, porque es cosa seria. ¿Listo? Entonces, mire, si yo les digo eso a muchísima gente, que no existía un caballo, la gente me va a excomulgar. Sí, me va a excomulgar por completo, padre, pero usted está diciendo algo en contra de la Biblia, no. Lo estoy diciendo como lo dice la Biblia. Pero ahí no importa el caballo, lo que nos importa de verdad es saber qué es lo esencial, que Pablo cae. Es lo esencial. Cayó de su orgullo. Ahora tú y yo, ¿en qué vamos montados? ¿En qué caballo vamos montado? ¿O en qué elefante vamos montado? ¿O en qué camello vamos montado? Es decir, lo que nos da la autoridad. Ese es el verdadero sentido, pues, de lo que teníamos. ¿Alguna pregunta o algo ahí? ¿Quedó claro? Padre. Sí, Sí, padre, padre. sí. Bueno, entonces recuerden, ¿en qué iba montado Pablo? Eso entonces cuando le respondan, o cuando les pregunten, ustedes van a decir de En un una. burro. No, no, él no vivía en Barranquilla, él vivía en Tarso. Cuando ustedes digan, les pregunten en qué estaba montado Pablo, ustedes van a decir en su autosuficiencia. Y era su orgullo religioso. Por eso hacer una reflexión sobre esta parte de Pablo en un retiro, madre mía, nos tocaría llevar a todos, como se dice, un botiquín para sanar heridas y un casco porque nos van a caer muchas cosas en la cabeza. Pablo
tenía una autosuficiencia por su orgullo religioso. Y es algo que podemos tener también nosotros, porque somos misioneros de la Virgen de Fátima. Entonces ya no necesitamos la salvación, ¿sí? Una soberbia. La autosuficiencia, claro, hermana, la soberbia es hermana de la autosuficiencia. ¿Y usted es devoto de quién? Ay, de la Virgen de Fátima. ¿Y usted? Ay, no, yo de la Virgen de Guadalupe. ¿Y tú? No, yo de Meyugori. ¿Y tú? No, Garabandal. Ah, ¿y por qué? Y empieza la guerra. No es que Fátima, y es que Lupita, y es que Garabandal. Ey, son las mismas, sino que la Virgen tiene una particularidad. Le gusta viajar. Es la misma. Uno cuando se pone a mirar todo este sentido de las apariciones marianas, uno mira cómo la Virgen siembra en un lugar y cuando tiene la certeza de que la semilla, que es su hijo, sí, la Virgen es creída, es pinchadita. Mire, cuando la Virgen siembra en un lugar, y es decir, ¿qué es lo que siembra? El verbo. ¿Y qué es el verbo? Su hijo, la palabra. Y sabe que dar buenos frutos, parte a otro lugar, parte a otro lugar. Ya pues por fechas, ya ahí sí ustedes me ganarían, ¿sí? Fue primero, sí, bueno, sé que la primera fue Advocación Mariana Guadalupe, si no estoy mal. Ya luego llega otra y entonces ya llega Fátima, de Fátima pasa a otro lugar, de ese otro lugar pasa a otro lugar, de ese lugar pasa a otro lugar, exacto. La del Pilar fue la primera aparición, sí, sí, gracias, en Santiago, en España. Y pasa a otro lugar, pasa a otro lugar, pasa a otro lugar, hasta que se queda en un lugar y sigue insistiendo en un lugar. Eso es el verdadero sentido. Entonces no es quedarme ahí y es porque es aquí, porque es aquí, es aquí. No, aquí estuvo y aquí está, pero también allá va, porque la Virgen tiene un corazón grande. Entonces eso es. ¿Listo? Entonces ya saben, Paulo no se cayó de un caballo, se cayó de su autosuficiencia. Y la pregunta es, en el año 40 sí, que fue la primera aparición que ella hace en vida, porque todavía está viva, y se le aparece a Santiago allá en, si no estoy mal, Zaragoza es, en la columna, que esa historia también es muy bonita y es muy emocionante. ¿Listo? Bueno, mis queridos hermanitos, preguntas, dudas, inquietudes. Zaragoza, sí. Padre, Hija. que me parece muy bonito lo que dice, porque mire que cuando uno está en la misión o cuando uno está en la Eucaristía, pues que uno le toca cantar y se dice que el que canta ora dos veces, ¿sí? Y cuando estamos llamados a ser discípulos y eh, entonces, cuando, por ejemplo, está la canción, no el canto, entonces lo que usted está diciendo, yo lo estoy correlacionando con por ejemplo, el Señor envió a sus discípulos, los mandó de dos en dos, ¿sí? Y también dice, y los mandó a las ciudades y lugares donde iba a ir él, o sea, su misión, ¿sí? Es la misión de la Virgen de Fátima, ¿sí? Y él sí ¿ya? Cuando la Virgen María, que por eso siempre a las 6 de la tarde, de la mañana, a las 12 del día y a las 6 de la tarde rezamos el ángel, ¿sí? Que es Ya, el sí de María. qué bonito. Es crear una disciplina, es crear una disciplina. Bueno, aquí vamos aprovechando con lo que tú dices, el que canta ora dos veces. ¿Saben por qué? ¿Por qué se ora dos veces?
Porque en la oración que comúnmente nosotros hacemos, llámese rosario, vía crucis, oración íntima, oración vocal, nosotros le metemos un ingrediente que se llama el fervor, la fe, ¿ya? ¿Y por qué entonces oramos dos veces cuando cantamos? Porque le agregamos otro componente, la alegría. Y la oración tiene que ser eso siempre. La oración nos tiene que llevar a la alegría de Cristo, no a la alegría del mundo. La alegría del mundo es una emoción. La alegría de Cristo es un gran sentimiento. Muy bonito esa reflexión. ¿Listo? Dice por acá algo. En una comunidad parroquial la persona humilde no busca el protagonismo, sino servir donde más se le necesite. Quien vive con sencillez se deja guiar por el Espíritu Santo, sin complicar las cosas. A veces el Espíritu Santo nos habla y lo complicamos nosotros. Y lo complicamos. Y vamos a colocar un ejemplo dentro de la misión. Como hace 8 días les colocaba el ejemplo. Resulta que llegamos a una comunidad y entonces los misioneros de Fátima hicieron camándulas desde hace más de 4 meses, consiguieron, les donaron todo. Se montaron en el bus y todo eso y en los afanes se quedó el Santo Rosario, que era para repartirle a toda la gente. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Porque la actitud es buena y es mala. ¿Qué hacemos? Pedimos el favor que nos lo envíen. Pero es que imagínense que se las mandaron y el mero vuelo, el mero trayecto fueron como 3 días. Nancy, Hola, padre. Pues usted nos hablaba hace 8 días acerca de creo que era la fidelidad, la fidelidad creativa. Entonces, pues no necesariamente necesito la camándula como tal, sino pues debo valerme de lo que tengo a la mano. O sea, se puede hacer, qué sé yo, con una velita, si no hay velita, con piedritas, voy formando la forma del rosario, o se le dice a las personitas, y cada personita puede ir haciendo la forma de la cadena del rosario. No sé, eso ya depende de cada uno de nosotros. Y lo importante es el amor y la intención que coloquemos en lo que vamos a hacer. ujú, Pues si el Padre me permite, me hace pensar mucho en todo lo que nos ha venido hablando, por ejemplo, de un San Francisco de Asís. No sé qué tanto, pues bueno, se habla de esa anécdota en la que él salió con un hermano a predicar, pero lo hicieron totalmente en silencio. Entonces, cuando ya regresa nuevamente, el hermano le dice, bueno, ¿y cuándo vamos a predicar? ¿No que vamos a predicar? Entonces, San Francisco le explicaba que él ya había predicado con su ejemplo, sus acciones, en el ayudar a los pobres, en el cuidar a los leprosos, que lo más importante era precisamente eso, parecerse a Cristo, porque los que los vieron no necesitaron de grandes prédicas ni de grandes cosas, sino se quedaron pensando en lo que tenían ellos, que no era otra cosa sino transparentar a Cristo. Y en este caso, pues sería lo mismo. O sea, debemos, ujú. lo que incluso el padre nos lo compartía con mucho amor la semana pasada. O sea, debemos transparentar a María. Es eso, en la mirada, en el hablar, en el gesto, en la actitud. O sea, no me puedo varar porque no tengo la camándula como tal, precioso, pero no me puedo varar porque si no, entonces se daña la misión, se daña la evangelización. Ajá. Pero entonces, mira, Nancy, qué bonito todo lo que estás diciendo y vamos en sintonía. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos si se nos quedan las camándulas? No falta quien nos culpe por culpa suya. Así, eso no falla. Ya, Es por verdad. culpa Pero suya. hay que Se lo resolver. limpio, nos organizamos. ¿Listo? Y mire, y les voy a hacer el drama. Y empezamos.
no sé qué hacer por culpa suya, ahora qué hacemos. Yo se los dije, mire, nos Se jodimos y jodimos a los demás. Dañamos amarga. la paz y la tranquilidad. Cuando tal vez puede haber una oportunidad, como que la Virgen María dijo que se les quede esto, a ver para que despierten y hagan que el rosario sea algo mucho más Más lindo. significativo. Exacto. Ay, entonces, ay, hermanito, hermanita, se me quedaron las camándulas. Hermanito, no importa, bendito Dios. Luego las damos, las enviamos, miraremos. Mire qué bonitas esas florecitas de monte. Digámosle a cada uno que va a rezar que lleve una florecita. Ya. Ay, padre, es que entre los misioneros hay una misionera que trajo unas hojitas de blog y que para hacer eso, bueno, vamos a hacer una actividad que cada uno haga una florecita y luego vamos a hacer el jardincito y después, y cada vez que recemos un Ave María, ponemos la florecita y al final ya la gente va a ver un jardín. Mire, ese es el rosario. Por eso lleva el nombre, el lugar de las rosas, el lugar de la oración. Ah, venga, busquemos maíz. ¿Y por qué no? Vamos a sembrar ese maíz. Y luego con el paso del tiempo, ustedes van a ver que el rosario creció, las matas de maíz crecieron en formas del rosario. Y ya luego les llegamos. Y ya usted ya va a rezar ya con el elemento que llamamos camándula. ¿Se dan cuenta? Entonces, nos desesperamos y nuestra falta de humildad lleva también a desesperar a las otras personas como tal. Entonces, la actitud tiene que nacer del corazón y por eso esta cita bíblica que les doy, que es de Colosenses, capítulo 3 versículo 12 al 13, Colosenses 3 12 al 13, dice algo muy bonito. Primero, revístase de la misericordia, ¿ya? Incluso no dice de la misericordia, revístase de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. 5 cositas nos está dando Pablo. Bondad, misericordia, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. ¿Cómo estás con la misericordia? Los demás, los demás sí están descubriendo, perdón. Entonces, revístasen de las entrañas de misericordia. ¿Y cuándo se tienen que revestir? Cuando ya se han desnudado de las obras de la carne. Entonces ahí revístasen de entrañas de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Y sigue otra partecita. Escúchela bien, que esta nos cae como anillo al dedo. No es que el Señor les esté hablando a ustedes, no, les está hablando a otro grupo. ¿Listo? A Lazos de Amor Mariano, a los marianitos descalzos, a ustedes no les está hablando. Y dice, sopórtense mutuamente y perdónense si alguno tiene queja contra otro. Sopórtese. Eso suena como feo, pero cuando tú tienes misericordia te das cuenta que ese soporte no significa aguantar, que ese soportar significa que el que está fallando es porque le falta algo. Y hay cosas que yo puedo hacer, pero hay cosas que tampoco puedo llegar a obligarlo como tal. La conversión es una invitación y yo no puedo obligar a que mi hermano o mi hermana se convierta. No. Ayer, antier haciendo un live en TikTok, estábamos hablando del tema que les había propuesto y estábamos analizando era sobre el silencio de Dios en nuestras vidas.
Y entonces llegó una señora muy buena, muy, muy, muy buena. Ella es de Estados Unidos y entonces contó su testimonio de conversión, hermosísimo. Y entonces la señora dice que se enamoró de la oración. Y yo, qué bonito, cuéntame ese testimonio que yo también me quiero enamorar de la oración. Y dice, vea, padre, y yo rezo casi todo el tiempo, y yo, ay, qué bonito, porque eso yo lo admiro de la gente. Pero hay un momento de la jornada que yo le dedico más o menos 1 hora y 45 en la oración y que reza. Padre, rezo el rosario, después la coronilla de la misericordia, las letanías, tal, tal, y me están enseñando otras oraciones por ahí, Padre, que ya creo que no va a ser 1 hora y 45, sino 2 horas. ¿Qué me tocó decirle a la señora? Hey, ¿y cuando escuchas a Dios? ¿Es que le estás hablando tanto a Dios? Y ella me decía, padre, es que me estoy enamorando tanto de Dios así. Yo le dije, y créeme que el día que tú calles un poquito para escuchar a Dios, te vas a enamorar muchísimo más. Te vas a enloquecer. Ahí sí va a cantar las canciones. Aquí. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Es Sí, que se me, padre. Sí, Sí, padre. Sí, padre, padre, fuerte y claro. se me exactamente. están metiendo llamadas. Espérame aquí. Yo escribo Tranquilo. Veamos en las canciones que... en una reunión. Listo. Entonces a veces también dedicamos muchísimas cosas, aunque sean buenas, pero nos olvidamos de otras cosas que son trascendentales dentro de nuestra vida como tal, ¿ya? Entonces todo eso hay que también saberlo descubrir. ¿Yo por qué estoy rezando el rosario? Porque necesito de Dios. ¿Yo por qué estoy rezando el rosario? Porque sé que la Virgen María va a interceder por mí. Como también puedo decir, yo estoy rezando el rosario porque quiero olvidar ese problema. No, reza el rosario para que el Señor te dé la capacidad de resolver el problema y no de olvidar el problema, de enfrentarlo. Entonces, eso es lo que hay que hacer dentro de esta pedagogía del amor de Dios cuando somos misioneros. Entonces, no se olviden de esa última cita bíblica, Colosenses 3, 12, 13. Revístasen, revístasen y sopórtesen. Pero ese soportar no es el de la resignación. Los cristianos católicos no nos resignamos. La resignación es sinónimo de esperanza. La resignación es enemiga de la esperanza. La resignación es sinónimo de desesperanza. Entonces, cuando ustedes vayan allá a dar el sentido pésame, hay muchísima resignación. No, 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 no den resignación, ¿sí? La resignación esa ya pasó, cruce los brazos. No, mucho ánimo y vamos a orar, ¿sí? Santiago, pues en el libro de Santiago, en el capítulo 2 en el versículo 18 dice pues la famosa frase que conocemos y que muchas veces utilizamos con nuestros hermanos protestantes, cuando él dice, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Entonces eso es, lo que yo creo, lo demuestro, ¿ya? Una fe sin obras es una fe muerta, es simplemente un discurso. Un rosario solamente de rosario, sin que me comprometa, se queda simplemente no en un sentimiento, sino en un sentimentalismo o en una emoción pasajera. Y cuando rezo el rosario, me siento tan contenta todo el tiempo, no después de que lo rezo, ya llega mi esposo, mi esposa, me daña el genio y ya. Entonces hay que tenerlos pues frente a cada una de estas cositas. Eh, creo pues que Disculpe, padre, ¿me puede repetir el versículo Santiago? el Santiago, Santiago 2:18. Ujú. Gracias. Sí, ahí están. Incluso hasta Lucas nos dice a nosotros, nos exige. Es que Dios es exigente. Dios es exigente. Y hay una cita de Lucas que creo que es Lucas 3:8. Lucas 3:8 nos exige a mostrar los frutos de la conversión. Es decir, den frutos que demuestren su conversión. No sé si de pronto alguien me ayuda a buscarla por ahí.
Lucas 3:8. Lucas 3:8. ¿Alguien lo encontró? Sí, Señor, ¿Qué dice ese Lucas? demostrad con obras vuestro arrepentimiento y no os pongáis a decir, tenemos por padre a Abraham, porque yo os digo que Dios puede sacar de estas piedras hijos de Abraham. Mira qué bonito. ¿Se dan cuenta? Den frutos que prueban su conversión. No sea como en TikTok, cuando yo estoy haciendo los live, me da muchísima risa, pues hasta el momento no me han atacado tanto los protestantes, porque no trabajo tanto la apología. Pero entonces cuando veo a mis hermanos sacerdotes que trabajan la apología en estos live, los atacan. Y entonces cuando los ponen, los suben a hablar, dices que yo ya me convertí. Y yo una vez no aguanté y, y el padre me subió también ahí para conversar. Y yo le dije, "Sí, ya estás converso, sí, porque yo creo en Cristo. Y yo también creo en Cristo. ¿Ustedes creen en la Santísima Virgen María? Sí, pero creemos en Cristo. Y es que usted no puede creer. Y le dije, ¿vos crees en tu familia? ¿Tú crees que en tu esposa? Sí. ¿Tú crees que ella es fiel? Sí, porque es una mujer del Señor. ¿Te das cuenta? Igual como tú crees en otros, nosotros también creemos. No creemos en el hombre vacío. Creemos en el hombre y en la mujer que se llena de Dios. Se llena de Dios. Entonces es ahí. Entonces muéstrenos la conversión. Y redondeo todo esto con lo siguiente que también se los había dicho y se los recuerdo. Miren simplemente los apóstoles, los primeros discípulos, los primeros cristianos, los primeros padres de la iglesia, lograron conversiones, vea, así, pero no fue por lo que anunciaron, era por lo que transmitían. Miren, y revisen cuando sale Pedro a predicar y dice que en los Hechos de los Apóstoles que convirtió a más de 5.000. Es imposible que los haya convertido con un discurso, porque no todo le escuchan, no habían megáfonos ni cabinas. Lo conver- lo- Él logró esa conversión porque muchos vieron su actuar, su enamoramiento. ¿Cómo reconocían a los primeros cristianos? Por el señalamiento. Miren cómo se aman. Allá van, ¿quiénes? Los que se aman. Para reflexionar cómo la gente nos está señalando a nosotros. Cómo la gente está señalando a Misión Fátima. ¿Cómo ustedes mismos se están señalando? ¿Como los que se aman? ¿O como los que se aguantan? ¿O como los que se resignan? Humildad de reconocer que el otro me enseña. Yo siempre he soñado, si tú sales a la calle, vas a encontrar indigentes, inteligentísimos, personas de la calle, inteligentísimos, huelen feo, están mal vestidos. Uno de mis sueños es, qué rico, buscar una persona de estas y que nos predique de Cristo. Y yo apuesto que en muchos de esos hermanos indigentes habrán hermanos sacerdotes también. Qué rico llamarlo. No para juzgarlo y no para sacarlo de la calle, sino para que me saque de mi orgullo. Ustedes se imaginan, ¿hay algún obispo acá? Y si hay algún obispo, monseñor, llévelo a la conferencia episcopal. ¿Usted se imagina que un indigente le predique a los obispos? En los pequeños está la grandeza. Y tú y yo
somos los pequeños de Dios. Queridos hermanitos, dejen que Cristo viva en ustedes. Gálatas 2:20. Dejen que Cristo viva en ustedes. Denle la oportunidad al Espíritu Santo que transforme sus vidas. Y poco a poco se darán cuenta que su vida es la oportunidad para que otros vivan. Hay que tener la actitud de Jesús. Resumo, ¿qué tengo que hacer? Responda, ¿qué haría Cristo si estuviese en mi lugar? Hasta aquí me trajo el río, pero los quiero escuchar ya a cada uno de ustedes. Preguntas o como en el matrimonio. Hablen o callen para siempre. Y el que no hable es porque no se ha bañado. Hola. Sí, padre, Si tiene ustedes no razón. hablan, si ustedes no hablan, mi mamá me está mirando y como que será que está bien, está hablando con un teléfono y nadie. Pues a mí me gustó esa parte, padre, que usted está diciendo acerca de la humildad y sobre todo el amor, cómo nos amamos los unos a los otros. Me causa mucha curiosidad esa parte, digamos que cómo nos entregamos realmente en ese amor de Cristo, en ese amor fraterno entre nosotros. Me parece buenísimo. Me parece que Ok, sí, eh, abrirnos más a esa experiencia del amor sano y puro de Dios me parece súper chévere. qué bonito, Cristian. Muchas gracias. Padre, Hola. quería comentarle algo. Usted habla de expresar y que la gente vea o seamos testigos hacia testimonio para los demás del amor que tenemos los unos para los otros, sobre todo en esta comunidad o sí, del Misión Fátima, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, lo digo por mí, no por otras personas. Yo no soy expresiva y pareciera que no tuviera sentimiento, no porque trate mal, sino porque soy muy seca. Entonces, en ese caso, porque yo me he cuestionado muchas veces por eso, y yo quiero ser como quien dice tierna, dulce, tener palabras suaves no por agradar a la gente, sino que quiero que me salga el amor, que siento algo por el Señor o por la Santísima Virgen, pero es que no me sale, o sea, esa expresión ni de palabra ni de gestos. Y yo me Ujú. pregunto, ¿será que yo no estoy en comunión con la Santísima Virgen y con nuestro Señor? O sea, una pregunta que yo a veces me hago, ¿sí? Que hoy me atrevo a expresarla porque tampoco me haría expresarla, pero ver su manera de hablar como tan amigable, como tan cerca, entonces me permito poder expresarme porque yo creo que los compañeros o hermanos de la misión, tal vez algún día pues lo habrán expresado entre ellos, mas nunca me han dicho nada, pero yo me cuestiono, ¿sí? Porque quiero a veces, digo, yo no abrazo, yo no digo palabras suaves, o no soy salamera, mejor dicho, con otras palabras, ¿sí? Ya. Entonces yo me pregunto, ¿será que no hay amor en mí o no hay esa apatía con la Virgen, con nuestro Señor como para expresarlo? Mire, hay demasiada. Si me pongo con la pregunta que dices, no hay amor en mí. No, hay demasiado amor. Pero ¿qué es lo que estás pasando? De pronto hay algo en la vida que te llevó de pronto a ser como tú dices, como seca, como fría y todo eso. Pero eso no significa que tú eres una mujer mala, porque tal vez tienes otros modos o otras maneras en las cuales nos tienen que llevar también a transformarnos. Digamos, pues, siendo como muy seco. Tú dices que tú eres muy seca, pero eso puede ser, digamos, una bendición para mí, porque el Señor me puede estar hablando a través de ti. ¿Cuáles son de pronto mis actitudes que también a veces me lleven a sentir?
O incluso tú puedes, en esto más bonito, Dios está detrás de ti, esperando que muchos se acerquen a ti, no para que tú le des ese acercamiento, sino para que tú sientas ese cariño como tal. Ahora, yo quiero ser, como dijo Marvel, collar de perlas finas. Mentira, no. Yo, yo quiero ser, sí, yo quiero ser más dulce, yo quiero ser más grato. Ahí sí entra algo muy lindo, que cuando nos veamos y el Señor me permita, hablamos sobre ese sentido de la contemplación. Contempla, contempla a Jesús, contempla a Jesús. A ese Jesús juguetón, contempla a esa María jugando con el niño Jesús, como lo hace la mamá cuando tiene a su niño, que lo levanta y le coge el ombliguito y le hace... Imagínate eso. Y eso te va a hacer sonreír. Y poco a poco, porque es una gracia. Mire, por ahí Isabel dice que si quiere le manda a los 10 nietos para que le enseñen. Sí, eso es. Pídele al Señor esa gracia. Por eso hay una ejaculatoria muy bonita. Ayúdamela, porque yo a veces se me va la paloma mucho. Es, Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. al tuyo. Eso. Señor Jesús, haz mi corazón semejante al tuyo. Y enamórate como de... Hay como dice Santa Teresa de Ávila, dice que la imaginación es la loca de la casa, pero la imaginación también puede ser un instrumento de gracia. Imagínate una imagen de Jesús que te conmueva, que te enternezca y decirle, Jesús, así quiero ser yo. Pídele esa gracia al Señor, pero por favor, quítate de tus labios y de tu corazón el no puedo, porque el no puedo es resistirnos a la gracia del Espíritu. Gracias, Padre. Vea, pues les muestro a mi mamá, para que, venga, mamá, que no importa, que mi mamá, cuando ustedes no hablaban, me miraba como si yo estuviera loco. Venga, que no quiere que porque está despeinada, mire, ella es mi mamá. Buenas noches, ¿cómo estás? Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, qué mamá tan bonita. Buenas noches, qué mamá tan ¿Cómo han linda. estado? Buenas Súper bien. noches. Bendecidos, Yo bendecidos. estoy aquí con mi hijo. Bendito sea Dios, qué bonito. Lo va a disfrutar 3 meses. Ay, sí, gracias a Dios. Y ella no quiere darme chancla como cierta persona por ahí. Sandalia. Ella me pega peor. Yo estoy oculta, yo estoy oculta. Ah, bueno. Listo, ella es mi mamá y bueno, viene por acá a hacerme la visita. Pero Qué bonito. es medio canzoncita a veces. Mentira, yo lo quiero mucho. Qué bonito. Bueno, Bueno, feliz noche. Qué rico verte, que Cuídate estés bien. mucho, Un Dios la gusto bendiga. conocerla. Bueno, muchísimas gracias. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Amén. bueno. Padre, Listo. Hija. ¿sabe qué me recordó usted hablando de llevar un indigente a la conferencia? Ujú. Cuando yo estaba estudiando, cuando estaba en la universidad, mm, nosotros siempre procurábamos hacer grandes seminarios. Yo soy médico, estudié medicina veterinaria y en esa época pues trabajaba con caballos. Esa era como mi pasión en la universidad. Y resulta que siempre nos buscábamos esos profesores o esos doctores, magíster, pues para aprender, ¿no? Y resulta que la mejor charla que yo disfruté y gocé y hasta el día de hoy usted me la acaba de hacer recordar, fue un chalán para freñero, o sea, de los, pues yo estaba en el mundo del caballo de paso fino colombiano
y el chalán parafrenero era el que montaba y el que arreglaba su caballito, pero de él Ujú. fue que aprendimos en esa sencillez, en ese amor por lo que él hacía, no por la ciencia, no por los doctorados, sino eso que él vivía diario a diario y era su pasión. Sí. Y es que desde ahí tenemos que partir. Es también descubrir incluso la presencia de Dios en la vida de ellos, de los más humildes. Aquí en Colombia, estoy reventando cabeza, hubo un obispo, y creo que fue hace como 4 años o algo así, y al obispo lo habían invitado a una charla, creo que fue como una universidad, o había gente muy prestante, y este obispo hizo un experimento social, se disfrazó de indigente, y entró, y lo sacaban, y se sentaba al lado de alguien, y salían. Y las personas eran personas de Dios. Y le salían, le huían y todo eso. Y ya luego él va, se cambia, se organiza y les da el jalón de oreja y explicándole, el indigente era yo. Y y muchos me abofetearon, muchos me humillaron, se me hicieron sentir mal. Y ahí es donde descubrimos también que en ese experimento social hay un experimento espiritual, que muchas veces Dios ha llegado en el más humilde, en el más pobre, en el que huele feo, y lo hemos despreciado y lo hemos intitulado en el Rey, en el que tiene no solamente poder monetario, sino también porque es intelectual. Cuando Jesús está en el humilde, no estoy diciendo que no está en ellos, también está, pero el mejor refugio es en el pobre, en el humilde. Padre, sí, eso fue muy sonado, eso fue como un obispo, creo que era de Armenia, y el Ujú. caso pues salió en todo lado. Y si el Padre me permite, y mis hermanitos de misión también, me hace acordar mucho de esa anécdota que también fue muy sonada de San Juan Pablo II, la vez que el mendigo, que era un sacerdote, lo confesó. Era un sacerdote de la diócesis de Nueva York que tuvo que ir a Roma y en las escalinatas reconoció a un mendigo. Y ese mendigo ha Ujú. sido compañero de seminario de él. Y bueno, finalmente pasan muchas cosas, así como para resumir, él le comenta pues a su santidad y su santidad San Juan Pablo II lo invita, le dice que lo invite a la cena. Lo logra convencer y cuando él va, San Juan Pablo II pide que lo dejen a solas con él. Y él le decía, pues que yo ya no soy presbítero. Y él le recuerda, una vez sacerdote, para siempre sacerdote. Y le dijo además, ¿quién soy yo? El obispo de Roma. O sea, mijo, fresco que yo puedo arreglarlo todo. Y así fue. Escuchó ese mendigo siendo sacerdote aún, obviamente porque de sus manos y seguía siendo sacerdote. Y el Papa también lo confesó. Y al final San Juan Pablo II, pues obviamente preguntó en qué parroquia había estado mendigando y lo designó como asistente del párroco de esa parroquia y lo encargó de todo lo que era la atención a los mendigos y a los pobres. Mira, Entonces, el Señor se vale de tantas cosas para hablarnos. Si le pasó a San Juan Pablo II, exacto, sí. Y mira, este sí fue en Armenia, ya lo encontré, lo pueden buscar incluso hasta por YouTube. Obispo de Armenia se disfraza de indigente y ujú, aparece pues ahí el experimento social. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Padre, Hija. es que cuando hablamos de los frutos, decimos que los frutos son 12, ¿no? Mm, Entonces, esos 12 frutos, uno de esos es el amor. Qué bonito. sí. Entonces, eh, o sea, de esos 12 ya sabemos que el amor, ¿no? La mansedumbre, la paciencia, pero entonces de esos 12 frutos, hay unos que son como más, si usted me puede regalar esos tres frutos que sean, o sea, que
que como misión, Fátima, que lo coloquemos en práctica. Pero es Sabemos que, que son 12. sí, a ver, sí, está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fidelidad, la mansedumbre, el dominio propio, la Bueno, longanimidad, la continencia, la modestia. Bueno, esos son los que nos pone la Biblia, y nos pone como los 12, significando pues la plenitud, pero podemos sacar muchísimo más. ¿Qué es lo que nos toca hacer a nosotros en estos momentos? Es trabajar más los dones, porque el don es la semilla, el don es la semilla. Entonces, cuando trabajamos el perdón. don, va a salir el fruto, que ese fruto luego va a tener otra semilla, como tal. Entonces, si me dicen, padre, ¿qué frutos debería yo, como se dice, cosechar dentro de mi vida? El primero y el más importante, el amor que tú lo estás diciendo. Segundo, el gozo y la paz. Con esos tres, yo creo que esos tres son la base fundamental para el resto. ¿Ya? Y le El agregamos amor, uno. el gozo y la paz. ¿Qué es lo que tanto nos hace falta? No sé si ya les enseñé a descubrir la voluntad de Dios en la vida, ¿sí? ¿Cuándo sé si esto es de Dios o no es de Dios? Yo sé que algo es de Dios cuando me trae paz y tranquilidad. Cuando algo no es de Dios, me trae desespero e intranquilidad. Entendimiento. Ujú. Ahí está. Sí, entonces ahí, por ejemplo, los frutos, y también de acuerdo de la traducción de la Biblia, porque hay traducciones de la Biblia que trae solamente 9 y hay otros que trae 12. Ahí está. Otra pregunta, o como en el matrimonio, nos vamos de luna de miel. Bueno, yo creo que ya no hay más preguntas. Entendimos el tema de hoy, levantamos manitos. Si no lo entendimos, bajamos manitos. A ver. Bien, corazón, bien. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Excelente. Qué bueno, qué bonito. Listo. Bueno, ahí quedamos entonces en el día de hoy. Listo, ya pues luego con Carolina ya miraremos para hacer, digamos, como otra actividad, ya como para culminar esto. A ti, Dios le pague, Santo Padre. Yo le doy la razón entonces al Papa León. Vea, miren, hasta mandan saludar al Papa León, al Santo Padre. Con gusto, con gusto, con gusto. Ofelia, gracias. Ya luego con Carolina miramos otra actividad para culminar, hacer algo más bonito, algo más práctico como tal. Y seguirlos invitando pues a que sigan participando y que tengan conciencia que ustedes son misioneros y miren dónde quieren hacer la misión. No empiecen pensando en la selva ni en África. Piensen haciendo la misión en su oficina o en su casa, en su hogar, sonriéndole a la gente. ¿Listo? Ahí están. Para los que quieran, Lady, cuéntanos, Lady. Levanto la mano. La dejo levantada. De pronto, los que quieran, mañana a las 7, 7:30 en TikTok. También estamos dando algunos temas también así de formación, pero ya es más sobre la vida. Entonces, los que quieran también bienvenidos a ellos. Bueno, que el Señor Padre, les bendiga. me pasas la información o el link de TikTok y eso y lo pasamos en los grupos de la misión Ah, ok. para los que se quieran conectar. Y bueno, aprovecho para darte las gracias por todo este tiempo que nos has regalado, por tu dedicación. Y ya como hablamos, pues quedamos pendientes pues, de hacer como un cierre de este ciclo con preguntas y de pronto tocando temas más específicos que ya los recopilaremos y te los daremos para que pues el tiempo sea corto, pues sea más productivo. Ok, perfecto. Entonces, de verdad que muchísimas gracias y bueno, nos volvemos a ver muy pronto. Bueno, que la Virgen los acompañe a orinar y a dormir, por favor. Gracias, Padre. Feliz noche. Feliz Amén. noche.